Iglesia Paz, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarles. En esta ocasión, su pastor Alberto Parás me invitó para que yo diera el mensaje para ustedes para este domingo. Así que muchas gracias por su atención, muchas gracias por todos aquellos que lo estén viendo en este momento. Quiero compartirles sobre un tema que me ha estado inquietando, de hecho lo he estado, por decirlo así, empollando durante años, y le titulé Por el reino. Dice Mateo capítulo 6, versículo 31 al 33. Así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos? Porque los paganos andan tras todas estas cosas y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Padre Santo, venimos delante de ti en este momento, pidiéndote que nos des revelación a través de tu Espíritu Santo, de la palabra que tú mismo inspiraste, y que nos permitas tener la perspectiva del reino que tú tienes, porque a veces tenemos una vista pero tan corta. Sin embargo, queremos ver las cosas como tú las ves. Espíritu de Dios, quiero pedirte que tú te muevas a través de cada uno de nuestras vidas, en nuestros corazones, de tal modo que no nos permitas seguir siendo los mismos después de escuchar este mensaje. Cambiar nuestra manera de pensar para cambiar también nuestra manera de vivir. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Te has preguntado qué significará buscar primero el reino de Dios y su justicia? Sabes, este es un versículo muy conocido, pero ¿qué será buscar primero el reino de Dios y su justicia? Porque esta es la condición para que todas las demás cosas, que es alimentación, vestido, casa, pues todas las cosas que tú y yo queremos, esta es la condición para que todo ello nos sea añadido. Durante este mensaje te quiero bombardear con preguntas, porque sí me importa inquietar, sacudir algunas ideas que a lo mejor estaban por ahí escondidas y no han salido a flote, o hacerte ver algunas cosas de una manera diferente. ¿Qué estarías dispuesto a dejar por el reino? Obviamente estamos hablando del reino de Dios. Por eso este mensaje se tituló Por el reino. Te lanzo otra pregunta. ¿Qué estarías dispuesto a hacer por el reino? ¿Qué estarías dispuesto a dejar? Número 1. 2, ¿qué estarías dispuesto a hacer? Y la primera pregunta que te lancé, ¿qué significará buscar primero el reino de Dios y su justicia? Mira, yo creo que este pasaje de Marcos capítulo 8, versículos 31 al 33, nos va a ilustrar bastante sobre lo que quiere decir. Se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Entonces Jesús comenzó a decirles que el Hijo del Hombre tendría que sufrir muchas cosas terribles y ser rechazado de los ancianos, por los principales sacerdotes y por los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero 3 días después resucitaría. Mientras hablaba abiertamente de eso con sus discípulos, Pedro lo llevó aparte y empezó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Jesús se dio vuelta, miró a sus discípulos y reprendió a Pedro. Aléjate de mí, Satanás, dijo. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no del punto de vista de Dios. Repite después de mí, punto de vista de Dios. Otra vez, punto de vista de Dios. Y el primer punto que les quiero tocar justamente es esto: punto de vista de Dios versus el nuestro.
Este es un problema frecuente en nosotros, los cristianos. Vemos las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Jesús sabía que el precio que tenía que pagar para comenzar a establecer su reino en la tierra era su propia vida. Los discípulos, al igual que muchos de nosotros, solo vemos la forma de evitar el sufrimiento, ¿o no? Los hombres como que somos más chillones todavía. Apenas tantito como que sentimos que el día de mañana nos va a doler la cabeza y ya estamos zumbándonos 2 pastillas, ¿no? Pero la mujer, híjole, aguanta muchísimo dolor y a veces calladita, no dice nada, pero es muy aguantadora en ese sentido, ¿verdad? Las mujeres a veces se aguantan más una inyección y los hombres andamos corriendo para que nadie nos inyecte, ¿no? Bueno, así soy yo, a lo mejor no todos, ustedes son súper valientes. Pero bueno, lo que trato de decirles es que muchos tratamos de evitar el sufrimiento y eso es lo que le estaban diciendo los discípulos a Jesús. ¿Cómo era posible que tú permitieras eso? Pero Jesús sabía que el precio que tenía que pagar para comenzar a establecer su reino en la tierra era su propia vida. Jesús no era masoquista, no buscaba el sufrimiento o tampoco se autoinfligía sufrimiento. Sin embargo, si por el reino, escúchame bien, si por el reino tenía que sufrir, Jesús no lo evadía. Jesús mismo muere por el reino de Dios. Y fíjate, a esta mujer ilustra el sufrimiento, quizás si todavía estuviera viva, de la mamá de Juan el Bautista, por ejemplo, que fue decapitado por Herodes. ¿Por qué? Por el reino. Jacobo, el hermano de Juan y Pedro, fueron encarcelados por Herodes, por el reino. La siguiente, por favor. Jacobo es asesinado por Herodes, pero Pedro es liberado milagrosamente con la ayuda de ángeles. ¿Cómo? Pedro liberado y Jacobo ejecutado. ¿Qué hizo Jacobo? Jacobo era uno de los discípulos más cercanos de Jesús. Jesús tenía 3 discípulos, los más cercanos, que era Pedro, Jacobo y Juan. En esta circunstancia narrada en Hechos capítulo 12, Herodes toma presos a Pedro y a Jacobo. A Jacobo lo ejecuta y a Pedro no. Ahora, ¿te has puesto a pensar? Pedro es liberado milagrosamente con la ayuda de ángeles. Pero, ¿qué de la madre de Jacobo y Juan? Ustedes recordarán la historia que en una ocasión se acercó la madre de Jacobo y Juan, se acercó con Jesús, con sus hijos, ¿verdad? Sus querubines ya bigotones y barbones, pero sus chiquitos, para pedirle que cuando Jesús viniera en su reino, Jacobito se sentara a la derecha y Juanito se sentara a la izquierda. Jesús les dice: no sabes lo que pides. Y ya cuando los demás discípulos escucharon esa conversación se enojaron, porque pues obviamente quién no quisiera estar a la derecha o a la izquierda de Jesús, ¿verdad? Pero esta mujer que se atrevió a hacer esa petición a Jesús, y poco tiempo después, sabe que su hijo es ejecutado injustamente por Herodes. ¿Cuál fue su delito? Predicar a Cristo como Señor y Salvador. ¿Fue injusta su muerte? Por supuesto que sí. Jacobo se fue al cielo con Jesús, pero ¿qué de su madre y de su padre y de su hermano Juan? ¿Acaso vemos a un Juan amargado, abandonando el ministerio y decepcionado por la muerte de su hermano Jacobo? No. ¿Por qué? Porque tenía la visión del reino. Repite conmigo: visión del reino. La siguiente, por favor. Quiero decirte esto, que le consulté a mi esposa para poder poner esta frase porque no la he visto en ningún libro. Y sé que pudiera ser tropiezo quizás para algunos, pero me la estoy jugando.
está puesta en pantalla. Por el reino y su expansión, Dios está dispuesto a sufrir bajas. Lo vemos en la Escritura. No es un invento mío. Lo vemos demostrado con la historia de miles y miles de mártires. Y el primero de ellos fue el joven Esteban. Ahí está la cita, Hechos 7, 55 al 60, si ustedes la quisieran leer después. ¿Qué habrán sentido los padres de Esteban, sus amigos, sus hermanos? ¿Le habrán echado la culpa a Dios? Todo soldado sabe que existe la posibilidad de morir en batalla. ¿Y sabes qué? Sin resentimientos, por favor. ¿Acaso Dios es cruel? No. Es el precio a pagar por la expansión de su reino. Y Jesús mismo nos puso el ejemplo. Dio su vida por nosotros para que nosotros siguiéramos sus pisadas. Ve lo que dice Primera de Pedro capítulo 2, versículos 19 al 21. Dice: porque es digno de elogio que por sentido de responsabilidad delante de Dios se soporten las penalidades, aún sufriendo injustamente. Pero ¿cómo pueden ustedes atribuirse mérito alguno si soportan que los maltraten por hacer el mal? En cambio, si sufren por hacer el bien, eso merece elogio delante de Dios. El versículo 21 quizás se te indigesta, y a mí también, honestamente, pero es la Escritura y la tenemos que digerir. ¿Listo? ¿Lista? Este es un bocadote difícil de digerir. Pero así dice el versículo 21, para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes dándoles ejemplo. ¿Para qué? Para que sigan sus pisadas. Siguiente. Capítulo 4, versículos 1 y 2 de Primera de Pedro. Dice: por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman también ustedes la misma actitud, porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado, para vivir el resto de su vida terrenal, no satisfaciendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. Quisiera que pensáramos en esas pasiones humanas como algo que no necesariamente es malo y perverso, porque generalmente lo asociamos de esta manera. Pero quisiera que lo asociáramos como aquello que puede apasionarnos de tal modo que nos desvíe del propósito y de la voluntad que Dios tiene para nuestras vidas. No está puesto en esta presentación, pero por eso Efesios 5:17 y el apóstol Pablo nos dice: por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Lo primero que debemos hacer es entender. Por eso tenemos que leer esta Escritura, porque tenemos que entender cuál es la voluntad de Dios. Y si no nos damos cuenta que la voluntad de Dios a veces será sufrir injustamente, cuando llegue el sufrimiento se nos va a indigestar y nos vamos a querer rebelar en contra de Dios y vamos a reclamarle: Señor, pero ¿por qué yo? Por eso tenemos que entender la voluntad de Dios, tenemos que leer la Escritura, tenemos que ver el precio que nuestro Señor Jesucristo nos puso como ejemplo, el precio que se tuvo que pagar por el reino de Dios, para que ahora nosotros también sigamos sus pisadas y no andemos pensando de qué manera nos podemos hacer la vida más cómoda, sino más bien: Señor, ¿cuál es tu voluntad? No quiere decir que yo ande trayendo un látigo para estarme azotando, ¿verdad? Porque es voluntad de Dios que yo sufra. No, es andar buscando el reino de Dios y su justicia. Y si en el camino me enfrento con sufrimiento, Señor, ayúdame a soportarlo, porque tú me dijiste que siguiera tus pisadas. Lo siguiente que les quiero hablar es de esa guerra espiritual. Quisiera recordarles que aunque no lo veamos físicamente, existe una guerra espiritual que no se libra ni se gana con las armas que ha diseñado el mundo. El hecho de que sea invisible para nosotros no significa que no exista. Todavía hay gente que, como no ve al coronavirus,
piensa que esto es un invento de las grandes potencias mundiales para mantenernos encerrados, ¿verdad? El nuevo orden mundial. Y entonces nos están enclaustrando a todos y en fin, y el coronavirus no existe y el coronavirus fue inventado porque... El punto es que como la gente no lo ve, cuando se descubrieron los rayos X, la gente ignoraba los efectos dañinos que causaban a las personas que se exponían constantemente a ellos, hasta que sintieron sus efectos. ¿Por qué lo ignoraban? Porque los rayos X no son perceptibles para nuestros sentidos y los efectos no se perciben de manera inmediata. Y sabes, así es la guerra espiritual. El objetivo de esta guerra no es precisamente para que el enemigo haga para que nos dé o no nos dé una gripita. El objetivo de esta guerra es para que avance o no avance el reino de Dios. Dejemos de ver nada más las cosas de manera muy egocéntrica, como si el mundo girara a nuestro alrededor. El mundo no gira a nuestro alrededor. El mundo gira alrededor de Cristo. Todo gira alrededor de Cristo. Todo es por Él, por medio de Él y para Él. Y a Él sea la gloria. Entonces, el objetivo, repito, de esta guerra es para que avance o no avance el reino de Dios. La siguiente, Mateo 11:12 dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea. Me encanta cómo dice la Nueva Versión Internacional. Y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. ¿Qué nos quiere decir Jesús con estas palabras? Yo lo veo de una manera simplista quizás. Lo que yo entiendo de este versículo es que existe una oposición tremenda para que el reino de Dios avance. Si tú vas en una embarcación, sea de motor, sea de vela, sea de remo, hay fuerzas y corrientes que se oponen para que la embarcación siga en el trayecto dispuesto por el capitán para llegar a su destino. Están las corrientes marinas, está la marea, está el viento, están las olas. Por eso dice que ha venido avanzando contra viento y marea, es decir, a pesar del viento, en contra, a pesar de la marea, en contra. El reino de Dios ha venido avanzando. Existe oposición. Hoy y siempre ha existido oposición al avance del reino de Dios. Fíjate lo que dice Efesios 6:12 y 13. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. No las vemos, pero el hecho de que no las veamos no significa que no existan. Versículo 13, por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. No dice, hijitos, pues escóndanse de esas fuerzas de maldad. No, dice, ponte tu armadura, porque vienen las fuerzas de maldad a pelear contra ti. Y si tú estás desprotegido, si no te pones tu armadura, si no usas tu casco, si no usas tu escudo, si no usas tu espada, te va a ir como en feria. Ponte la armadura. Y parte de ponernos la armadura es el conocimiento de la verdad, el cinto de la verdad. Es el conocer la verdad de lo que la Escritura dice acerca del reino. Punto número 3. ¿Cuál es la visión del reino? Las almas. Las almas. Dice 2 de Timoteo 3:12. Asimismo serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. Me encantan esas películas de acción. No sé ustedes, pero siempre que mi esposa y yo queremos ver películas, buscamos películas de acción.
Y así esas películas muy melosas como que no. Y las de musicales y de bailes, uy, no, esas se me indigestan a mí, ¿sí? Pero esas películas, por ejemplo, como las de Duro de Matar, jóvenes, perdonen, a lo mejor ustedes ni siquiera habían sido pensados por sus padres, ¿sí? Pero esas viejitas de toda la serie, ¿no? De Duro de Matar, Rocky, ¿no? En fin, de militares que hay con chorro de balas, ¿no? Que nunca se les acaban las balas y nunca se mueren y se caen 50 veces y nunca se mueren, ¿verdad? Bueno, pero todas esas películas ilustran a personas que sufren innumerables penurias por su país o por una causa en particular. Algunos hasta mueren dejando esposas o hijos desamparados. Sí las has visto, ¿verdad? Pero ellos lo hacen por una causa. Puede ser su país, puede ser su pelotón, puede ser una misión. Y hay veces que en esas películas les dicen, vas a ir en esta misión, pero es una misión ultra secreta. De modo que si el enemigo te cacha, nosotros como país vamos a negar que hay esos hombres. O sea, vamos a decir que nosotros no te enviamos, ¿ok? Nosotros como país no te enviamos. Entonces, si a pesar de eso estás dispuesto a ir, llégale. Y vemos en esas películas que hay personas que dicen, órale, voy. Y dices, ¿qué onda? ¿Qué onda con esas personas, no? Pero, ¿sabes? Ahí te das cuenta de que hay gente que batalla por ciertos principios y por los cuales está dispuesta a dar aún su propia vida. Ahora, nosotros como creyentes, ¿cuál es nuestra misión? ¿Cuál es la misión que el Señor nos ha encomendado? Conquistar al mundo para Cristo. Conquistar al mundo para Cristo. Repite conmigo, conquistar el mundo para Cristo. Otra vez, conquistar el mundo para Cristo. La misión de Dios no es que tú te hagas rico, no es que tú seas eternamente feliz, no es que tú te cases, no quiere decir que no sea voluntad de Dios que te cases, no, pero esas son cuestiones terrenales. No es que tú vayas a conocer el mundo, qué padre, si Dios te da la oportunidad, por supuesto, pero la misión de Dios es conquistar a este mundo para Cristo. Y Dios nos usa a nosotros como su ejército. Somos la iglesia, somos el cuerpo de Cristo, somos soldados en el ejército de Jesucristo y Él, Jesucristo mismo, es nuestro general. Él nos dice qué misión nos toca y qué parte nos toca. Y sabe que algunos estarán al frente, los más valientes. Y de algunos de ellos, a lo mejor, morirán por la causa. Morirán, entre comillas, porque sabemos que en Cristo no morimos. En Cristo dormimos, ¿verdad? Pero obviamente esto no quita el sufrimiento. Esto no minimiza que puedan sufrir y los familiares que deja y las viudas que quedan. No estoy minimizando el sufrimiento, mis queridísimos hermanos. Estoy diciendo la realidad de lo que nos dice la historia, del precio que se tiene que pagar por conquistar al mundo para Cristo. Esta es nuestra misión. En esas películas vemos gente que deja sus familias, sus casas, sus comodidades. ¿Por qué? Por ir a sufrir. Lejos de la esposa, de los hijos, de comodidades. ¿Por qué están dispuestos a sufrir? Porque sienten un compromiso con su país, un compromiso consigo mismos, un compromiso con sus principios y con su gente. Están dispuestos a sufrir porque creen que vale la pena el sacrificio que pueden hacer. Y están dispuestos a sufrir porque saben que pueden ser agentes de cambio. ¿Y nosotros? Nos quejamos y padecemos la más mínima aflicción, ¿o no? Si es que estamos dispuestos a sufrir aflicción. ¿Por qué nosotros no estamos dispuestos a sufrir? ¿Por qué no sufrir por el reino de Dios? Tenemos el cielo asegurado. Tenemos galardones.
coronas que nos esperan y el gozo de saber que estamos haciendo estragos en el reino de las tinieblas, y finalmente el gozo de que si morimos en esa batalla llegaremos con el Señor y el Señor nos dirá: bien hecho, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Qué cosa tan hermosa. Pero vuelvo al primer punto, pues nos hemos enfocado demasiado en el punto de vista humano. Pero nuestro deber es llenar el mundo del Evangelio, y por esta causa debemos estar dispuestos. Y esta predicación, quiero decirte, es como si yo me estuviera viendo en un espejo. Es primeramente para mí. A mí no me gustan las inyecciones, ¿sale? No me gusta sufrir, no me gusta comer cosas que no me gustan. No me gusta. Esta predicación es para mí. Debemos estar dispuestos al maltrato, a las humillaciones, hambres, sed, desvelos, soledad, incomprensión de los demás. La siguiente: José es llevado a Egipto y sufre mucho para salvar a una nación. ¿Sufrió su padre Jacob? Muchísimo. ¿Se resintió contra Dios? No. ¿Por qué sufrió? Por salvar a una nación. Aunque en el momento, por supuesto, que José no lo supo. Él dijo: ¿qué onda con mis hermanos? Bueno, no dice así literalmente, ¿verdad? Pero lo traicionaron sus hermanos, lo vendieron, lo maltrataron, lo tuvieron de esclavo, lo difamaron, lo metieron en la cárcel, lo alejaron de su padre que tanto amaba. Y el versículo 8 de Génesis 45, vamos a leer desde el 7. Dice: por eso Dios me envió delante de ustedes para salvarles la vida de manera extraordinaria y de ese modo asegurarles descendencia sobre la tierra. Quiero ponértela de este tamaño. Sin el sufrimiento, sin esta situación que pasó José, Jesús no hubiera nacido, ¿sale? Porque no existiría la nación de Israel. Se hubiera extinguido por el hambre. Pero Dios llevó a José de una manera extraña, horrible para nosotros. Versículo 8. Y les reafirma a sus hermanos: fue Dios quien me envió aquí y no ustedes. ¿Qué visión tenía José? Tremenda. Porque ¿sabes qué? Cuando tenemos la visión del reino, y estaba delante de los hermanos que lo traicionaron y que lo entregaron, y en ese momento él no tenía ofensa contra sus hermanos, porque sabía que había sido una misión de parte de Dios. Recordemos la muchacha israelita, esclava de la esposa de Naamán, capitán del ejército sirio. Está narrado en Segunda de Reyes 5, del 1 al 14. Seguramente el que esta muchacha haya sido cautiva y llevada a Siria rompió el corazón de sus padres y de ella misma. Pero gracias a esta muchachita que fue esclava de Naamán, Naamán conoció a Eliseo, y a través de Eliseo este hombre fue sanado. Y se abrió la puerta de salvación para los sirios. ¿Por qué? Porque Dios ama a todos. Si tuviéramos la visión del reino, o tan solo la pasión que muchos terroristas tienen para renunciar a todo por una causa, ¿por qué nos quejamos cuando nos maltratan? O cuando en esta batalla espiritual perdemos reputación o bienes. ¿Acaso no se vuelve más indeseable y odiado un soldado, capitán o general que ha hecho muchos estragos en su enemigo? ¿Qué hacemos muchos cristianos? No le queremos caer mal a nadie. Queremos simpatizar con todos y que nos den su like. Finalmente, resumo, por el reino tenemos que ver el punto de vista de Dios a diferencia del nuestro. Tenemos que recordar que estamos en una guerra espiritual y retomar la visión de Dios, que son las almas. Por último, Hechos 14, 22. El versículo, en la segunda parte del versículo dice así:
Es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios. No quiere decir que con los sufrimientos nos ganamos el cielo, pero en el cumplimiento del propósito de establecer su reino y ganar almas para Cristo, sufriremos privaciones y tendremos en contra la opinión de la gente que nos rodea. La corriente de este mundo cada día es más fuerte. Habrá muchas batallas, dificultades económicas, injusticias, traiciones, persecuciones, enfermedad, soledad, desesperación, confusión, burla, duda. Quizás pensemos que el enemigo quiere eliminarnos. No, el enemigo no quiere eliminarnos. El enemigo quiere que nos rindamos, que nos decepcionemos de Dios y renunciemos a nuestra fe. Esta sí sería una batalla ganada para nuestro enemigo. Si ahora nos morimos, nos vamos con Dios a ser consolados eternamente en sus brazos. Además, por lo registrado en la Biblia y en la historia de la iglesia, podemos afirmar que la sangre sembrada de los creyentes produce más creyentes. Esto es algo inaudito para muchos, pero es verdad. Somos soldados en combate. Señor, en este momento venimos delante de ti pidiéndote que nos ayudes a tener una visión de reino. Queremos conocer tu voluntad para nosotros, para que avance el reino de Dios. Queremos verdaderamente fijar nuestros ojos en ti, que eres el autor de nuestra fe, y deseamos ser útiles para ti. Por favor, aleja de nosotros el egoísmo, aleja de nosotros esos deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, y ayúdanos a ver lo que tú ves, el reino de Dios como tú lo ves, y estar dispuestos a entrarle en esta batalla para que tu reino avance, sabiendo que va avanzando contra viento y marea. Pero yo, Señor, yo quiero estar dispuesto a ello, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Muchas gracias.